Si les parece, hermano Juan Andrés, hermano Roberto, comenzamos hablando resumidamente de, digamos, de la historia en sí de las apariciones, cómo fue que se dio, sobre San Juan Diego, quién era San Juan Diego, un poco también un contexto histórico de lo que ocurría en México en la época, y así vamos descubriendo poco a poco pues cómo fue que se dio ese maravilloso milagro de, digamos, de la presencia de Nuestra Señora hasta los días de hoy con nosotros en la tilma, y después ir revelando poco a poco todo el simbolismo, todo lo que está oculto atrás el significado de esa maravillosa tilma, del códice guadalupano. El famoso códice guadalupano. ¿Sí le parece, hermano Roberto? Claro que sí. Yo creo que es interesante enfocarnos también en la persona de San Juan Diego, sí, porque hay que tener en cuenta que él fue uno de los primeros cristianos de América, si lo vemos por esa forma. Él, junto con su tío Juan Bernardino y su esposa Lucía, fueron bautizados por los 12 primeros misioneros franciscanos que llegaron a América, sí, entre los cuales se encontraba don Juan Fray de Zumárraga, ¿no? Fray Juan de Zumárraga, que llegó a ser el primer obispo de México y de América. Entonces es interesante que cuando la Virgen se apareció en 1531, él ya había sido bautizado, si no me equivoco, en 1524, o sea, ya tenía unos más de 5 años de ser bautizado. Y él se dirigía a la catequesis, a la misa, desde su ciudad. Iba hasta Tlatelolco a recibir la catequesis que le enseñaban los sacerdotes que eran ministros de Dios. Y en esas circunstancias fue cuando la Virgen se le apareció. No es que él andaba cultivando la tierra o cuidando ovejas como los pastorcitos de Fátima. No, él se dirigía a la iglesia. Y muchas veces, por el trato que la Santísima Virgen le daba a él, de Juan Dieguito, Juanito, hermano Juan Andrés, aquí, ¿verdad, Juanito? La Santísima Virgen lo trataba con mucho cariño porque era de los primeros cristianos, de los primeros hijos de nuestro Señor Jesucristo en tierras americanas. Pero él se dirigía a recibir esa catequesis cuando la Santísima Virgen le habló. Entonces, él ya tenía esa disposición de alma, esa disposición de espíritu hacia la fe, que era algo muy difícil en los primeros indígenas también, porque eran muy reacios a la conversión. Para ellos, lo único que tenía valor pues eran sus culturas, sus tradiciones, sus dioses. Y hay que diferenciar a San Juan Diego de la cultura azteca, porque él era tolteca. Hablábamos con el hermano Sebastián antes, no si era tolteca, si era mexica, ¿verdad? Pero ahí nuestros seguidores mexicanos nos corregirán. Él se dirigía a esa formación que le daban los sacerdotes y iba también con una preocupación, que era la de su tío Juan Bernardino, que estaba enfermo. Entonces él se dirigía a rezar, a pedir por él, por la salud de su tío. Y él se bautizó junto con su esposa, Lucía, y tenía todo ese deseo de aprender cada vez más. Entonces San Juan Diego, perdón, que hay varias ideas y cosas que se van juntando. Nuestra Señora tenía ese trato con él, Juan Dieguito, Juanito, que en español no tiene mucho significado. Podría ser como que hay el cariño que la Virgen le tiene y eso. Pero en náhuatl, que era el idioma que hablaba San Juan Diego, era la terminación tzin, Juan Diego tzin, que era un diminutivo, pero que se utilizaba para tratar a las personas con veneración, con amor, con dignidad. Por eso él también al dirigirse a Nuestra Señora le dice muchachita mía, hija mía, porque era una forma de dirigirse a una reina. Entonces es bonito ver todo eso de San Juan Diego. Después también cuando fueron las apariciones, él se quedó viviendo en el Tepeyac. Hicieron una primera ermita donde colocaron la tilma, ¿verdad?, de la Santísima Virgen, y él se quedó cuidando ese lugar. Y en 7 años él convirtió a más de 9 millones de personas. Qué impresionante. 9 millones. Y me imagino que solo con la narración que le hacía de los hechos. Contando lo que había sucedido, cómo la Santísima Virgen lo había tratado. Porque eso es muy importante tener en cuenta, que el trato que la Santísima Virgen le dio a él era muy digno, muy elevado, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño. Y él se dedicaba a contar ese trato que la Virgen le había dado a las personas, y las personas quedaban impresionadas con eso y se convertían y aceptaban la fe. Qué bárbaro. Pero si usted me permite un paréntesis, hermano Roberto, para dejar claro algo. Nosotros tenemos acceso a la historia, fue justamente gracias a esas narraciones que el propio San Juan Diego hacía y que fueron recopiladas por Don Antonio Valeriano, sí, que también era un indígena que era súper culto, ¿no? Era muy culto. Él hablaba náhuatl, hablaba español a la perfección y hablaba latín.
Y él es el que escribe el famoso Nican Mopowa. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Nican Mopowa es prácticamente las dos primeras letras de cómo empieza la narración, que significa aquí se narra o aquí se cuenta, Ajá. ¿verdad? La historia de Guadalupe. Ya. Wow. Entonces don Antonio Valeriano, él conoció personalmente a San Juan Diego y él escuchó de boca de San Juan Diego la narración de cómo habían sido los hechos. Ahora, no sé si me permite, hermano, interesantísimo y lindísimo sobre todo, el cómo lo que más le impactaba a ellos era el trato que había tenido la Santísima Virgen con él, ¿no? Uno ve que, bueno, la Santísima Virgen, reina del universo, ella podría, digamos, aparecer de cualquier manera, ¿no? O sea, hablar y tratar de cualquier manera, pero no. Ella trata con suma dignidad, con sumo cariño, con suma estima, y tanto así que los derrite a todos. Y eso fue lo que los convirtió. Y además también, hermano Juan Andrés, hermano Roberto, no me dejarán mentir, ellos vivían acostumbrados justamente a un trato fuerte, agresivo, porque los aztecas, pues justamente para cumplir la sed de sangre que tenían esos dioses a los que ellos adoraban, que eran dioses verdaderamente satánicos, ellos casi que vivían con el miedo de ser escogidos para ser sacrificados El tipo de guerra que los aztecas hacían se llamaba la Guerra Florida. Ajá. Era un tipo de guerra no tanto de conquista, sino de captura de prisioneros para tener prisioneros para ofrecerle a Dios Sol. De cosecha, que ellos le llamaban. Exacto. Ellos cosechaban prisioneros para eso. Y interesante, el nombre de San Juan Diego en náhuatl, él se llama, voy a ver si lo pronuncio bien, ¿verdad? En mi náhuatl no es muy bueno, pero haremos el intento. Cuahuatlatzin. Y significa el que habla como águila. Wow. Porque él quizás tenía esa misión. O sea, de hecho, él tenía esa misión de transmitir lo que la Santísima Virgen había hecho por él y por el pueblo mexicano y por toda América Latina y todos los que somos sus hijos. Hablando de eso, antes de continuar, tengo aquí las diferentes aprobaciones que los papas han ido dando a lo largo de la historia. Qué bonito. Y cómo la han ido resaltando la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. La primera indulgencia plenaria en rezarle a Nuestra Señora de Guadalupe fue dada por Urbano VIII en el año de 1644. Ya en 1754, el 12 de diciembre, es nombrada patrona de México. Desde 1754. En 1895, León XIII le concede la coronación pontificia. En 1910, San Pío X, el 24 de agosto, la nombra patrona de América Latina. Y Pío XI de todas las Américas la nombró patrona. Ya Pío XII en 1945 la nombró emperatriz de América y Juan Pablo II canonizó a San Juan Diego. Pero interesante también ver que en la cultura indígena San Juan Diego se quedó viviendo en los alrededores del Tepeyac, contándole a las personas todo lo que la Virgen había hecho con ellos, y se dedicaba a cuidar el templo, a barrer, a limpiar, pero uno diría, y hacer los oficios más humildes y todo. Es curioso que en la cultura indígena sucede lo siguiente. Por ejemplo, ahora que no me han visto por el canal es porque estoy en Guatemala de misionero, y ahí nos contaban que en los pueblos indígenas, una vez al año, se hace el sorteo de la familia que va a estar encargada de cuidar el templo del pueblo, entre los pueblos indígenas. Y esta familia, durante todo ese año que se sortea, la persona que va a tener esa honra de limpiar el templo, la señora pues tiene que lavar los manteles del altar, estar pendiente de todos los copones, del cáliz, y el señor pues de las reparaciones de la iglesia y tener todo en orden. Esa familia durante todo ese año no pueden hacer trabajos del campo, no pueden cultivar su tierra. La señora, si tiene hijos, si tiene familia, no puede cocinar en su casa, no puede hacer trabajos del hogar. Tienen que otras familias llegar y hacerles el trabajo del hogar, cultivarles el campo al Señor. ¿Por qué? Porque ellos están dedicados durante ese año al servicio de Dios, al templo. Entonces es algo tan dignificante, ¿verdad? Servir a Dios, servir al templo, que es lo que San Juan Diego hizo. Él se fue a vivir a ese templo y se dedicaba a servir a Nuestra Señora teniendo en orden en la pequeña iglesia que habían construido. Entonces es muy bonito saber eso, ¿no? Que él tenía esa misión de comunicar a los demás por ser el que habla como águila, de transmitir a los demás todo eso. Sabe que hablando de eso, el que habla como águila, justamente San Juan Evangelista es conocido, tiene como símbolo el águila. Por el águila. Exactamente. Y justamente él representa también esa devoción a Nuestra Señora, ese amor, esa consagración a Nuestra Señora, ¿no? Vean las palabras
Un poquito, no vamos a leer todo el Nicamopowa porque es un texto muy extenso. O sea, digamos, no es tan extenso, o sea, es extenso relato, como para sí. leerlo en un podcast, pero yo recomiendo a las personas Sí, que lo busquen. En internet se consigue un PDF súper fácil y es súper interesante. O sea, está la historia narrada por propio San Juan Diego. Y lo que comentaba usted, el relacionamiento, el convivio, la convivencia que tiene la Virgen con San Juan Diego es algo emocional. Entonces es muy recomendable. Hemos seleccionado aquí unos trechos, ¿no? Solo para que la audiencia pues sienta, ¿verdad? El sabor de cómo era ese trato entre la Santísima Virgen y San Juan Diego. Dice que cuando la vio, cayó de rodillas delante de ella. Ella le dice, escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le responde, mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, a Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios, que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Qué interesante, Qué bonito. qué profundidad, ¿no? La Virgen le responde, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño. Pongan atención en estas palabras porque para los indígenas tienen mucho significado en náhuatl propiamente. Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderosísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Todas estas palabras que acabamos de leer eran dioses que ya existían entre la cultura azteca. Y vean lo que significa en náhuatl. Ometeotl, ¿verdad? Que significa Dios papá y Dios mamá. Era el más fuerte y principal aspecto de Dios. Son palabras que en náhuatl están utilizadas por la Santísima Virgen. Inhuelneli Teotl, Dios de la gran verdad. Impalnemowani, aquel por quien vivimos. Inteoyocani, creador de las personas. Intloquenahuaque, dueño de lo que está cerca y junto. Inhuilcagua Intlaltipaque, Señor del cielo y de la tierra. O sea, son términos que la Santísima Virgen usa, que ellos ya tenían relacionados a sus dioses, pero la Virgen se describe con esos términos. Qué interesante. O sea, Dios de la cercanía, yo soy la madre de Dios. En el fondo está diciendo todo eso. Y no solo por sus palabras, sino aquí yo creo que vamos entrando un poco en el aspecto visual que la Santísima Virgen quiso dejar estampado en su tilma, que es lo que llamamos nosotros el famoso Códice Guadalupano, que es sin decir ni una sola palabra, por solo ver la tilma, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya San Juan Diego y los otros indígenas captaban el mensaje que la Santísima Virgen les quería dar. Ahora, hermano Roberto, solo para no perder un poco el hilo, digamos, de la historia. Se da esa aparición, la Santísima Virgen se presenta con todas esas, esos nombres y le pide que vaya a ver al obispo. Es eso, ¿no? Exactamente. A Fray Juan de Zumárraga. ¿Para qué? Para que le pida que le construya la casita. Su casita. Su casita. Y ahí, bueno, San Juan Diego se dirige a visitar al obispo, ¿no? Que estaba pues en el palacio episcopal. Y evidentemente, pues, Fray Juan de Zumárraga no le cree, ¿no? Claro, al inicio no le creyó, Porque ¿no? Le pidió una señal claro, para poder creerle. Porque usted imagínese un indígena pues que está recién convertido. El Fray Juan de Zumárraga no hablaba muy bien el náhuatl todavía. Necesitaba un intérprete para comunicarse Exacto. con él. Y el intérprete más o menos le explica, ¿no? Este hombre dice que se le apareció la Virgen y quiere construir una iglesia. Entonces, claro, era un poco complicado, digamos. Claro, de buenas a primeras, así Sí. ya. Sí, y entonces ahí es que le pide la señal, ¿no? Claro, fueron varias apariciones del 9 de diciembre al 12 de diciembre, que es cuando la Virgen concede la señal. En ese medio tiempo es que se enferma su tío Juan Bernardino y que la Virgen le dice que no se preocupe, que él va a estar bien, que antes que nada vaya y cumple el encargo que le pide, ¿no? De llevar la señal al obispo. Y lo manda a subir al cerro del Tepeyac, que es donde está lleno de flores de rosas de Castilla, que por el tiempo pues no era época de flores. No, y que era una flor que no era común en la zona. No era común y que ahí era una zona súper árida, ¿no? No eran que Y es tipo interesante. de plantas que habían ahí, eran cosas muy nada que ver con flores. Es interesante, claro, el pobre San Juan Diego, pues él decía que él no era capaz de esa misión y él iba y lo rebotaba donde el obispo. Que escogiera otro, ¿no? Sí, y es interesante que, por lo que me acuerdo que leí,
que incluso cuando el obispo lo manda a que le trajera una señal de la señora que lo mandaba, el obispo manda a 2 personas a que lo sigan, a que lo persigan a San Juan Diego. Solo que San Juan Diego era, a pesar de tener 57 años, era súper ágil y conocía perfectamente todos los recovecos. Y estos hombres que van detrás de San Juan Diego lo pierden de vista. Y como que quedan enojados con él y van a hablarle al obispo mal de San Juan Diego, que es un mentiroso, que no es un embustero, que no le da caso. Entonces el pobre San Juan Diego... Claro, menos crédito. Ante menos crédito tiene, claro. Y ahí es que se le aparece la Virgen nuevamente y le dice que vaya a agarrar las rosas. Y que es interesante que él viene con las rosas delante de la Virgen. Y la Virgen le bendice las rosas. Le bendice las rosas y la Virgen se las organiza, se las pone en el propio ayate, ¿no? Le va poniendo como que organizándose las rosas. Es súper bonito eso. Imagínese que no se las enseña a nadie a no ser al obispo. Exactamente. Y todavía él va a la casa del obispo y está con la tilma, ¿no? Doblada, y la gente tratando de ver qué tiene ahí, él no se las enseñaba y casi que lo agrede, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, el obispo se da cuenta y lo hace entrar, pero casi después de varias horas que habían pasado. No, él se planta en la puerta del palacio y le dice, no, hasta que el obispo no me atienda, yo no me voy de acá. Y la persona que escribía le decía, yo estoy seguro que él estaba dispuesto a morir, pero él no iba a mostrarle lo que llevaba adentro, lo que llevaba, solo al obispo. Muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? También el lado simbólico de ser rosas, ¿no? Que la Santísima Virgen haya escogido rosas. El rosario, ¿no? O sea, exactamente, y no solo eso, es la reina de las flores también. Sí, claro. Es un símbolo la flor perfecto. que más representa a la Santísima Virgen, ¿no? Exacto. La rosa mística, ¿no? Exactamente. La rosa mística. Y bueno, ahí deja ella esa muestra al obispo de que realmente era ella. Y cuando el obispo ve, pues no cabe la mayor duda porque no es algo de creación humana. Es algo tan perfecto que hasta hoy en día es de estudios, ¿no? Científicos y que haya durado tanto tiempo también es una prueba de la autenticidad. Porque la tilma, el ayate, era hecho de isotl, ¿verdad? Una fibra vegetal que a los 50 años pues se deshacía. Ya vamos a cumplir 500 años. Qué bárbaro. En 1531 del 2031, entonces ya se va a celebrar los 500 años de las apariciones.